Bien, si les parece bien, habiendo esperado los 5 minutos lógicos de tolerancia que se han achicado en la virtualidad, por suerte, para la impuntualidad mendocina, en este sentido, la virtualidad, lo que en la presencialidad a veces son 15 minutos o 20, aquí son 5 en la virtualidad y nos hace trabajar un poco más a tiempo, mientras vamos dando entrada a todos los que siguen en sala de espera. Les damos la bienvenida y buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan, se han sumado a este encuentro virtual titulado Mendoza en la Agenda Federal de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, organizado por nuestra Casa de Estudios, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra universidad. Agradecemos particularmente la presencia del director de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el licenciado Fernando Peirano. En este sentido, nuestra actividad pretende abordar los detalles de la Agenda Federal de Investigación y Desarrollo que se ha propuesto la actual gestión de la agencia, al tiempo que busca también intercambiar con su presidente sobre temas de interés y posibles líneas de trabajo en Mendoza y, por supuesto, en la región. Como suele suceder desde hace algunos años ya, entendemos la relevancia que representa para nuestra facultad el poder generar instancias de diálogo, de intercambio de ideas y pensamiento en torno a un tema de vital importancia para el desarrollo nacional, regional y provincial. Tal es el caso de la actividad que hoy nos convoca. Agradecemos también muy especialmente la predisposición, el haber hecho posible este encuentro al doctor Sergio De Piero, decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Para ser más preciso, él es director, pero es su símil para nuestra universidad es la figura de decano. Hace algunos minutos Sergio nos avisó que ha tenido un inconveniente personal de índole familiar y le va a impedir realizar la tarea para la que lo habíamos convocado hoy día, que es la moderación, así que me ocuparé yo mismo de esa tarea. No queríamos dejar de agradecer especialmente a Sergio que su colaboración desde allí, desde Jaureche, para contactarnos con Fernando y poder invitarlo y tenerlo hoy aquí. Agradecemos la presencia de autoridades universitarias de las diferentes facultades, autoridades de las distintas instituciones que componen el sistema científico y tecnológico de la provincia, a docentes, investigadoras, investigadores, egresadas, egresados, estudiantes, público en general, gracias por acompañarnos. No queremos hacer de esta introducción algo demasiado largo ni demasiado protocolar, así que sin demasiados rodeos le vamos a dar la palabra al dueño de casa, entre comillas, hoy dueño de casa virtual, el señor decano, doctor Néstor Cioco, si quiere dirigirnos unas palabras. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sí, lamentablemente estoy en mi casa, diríamos. Es un placer darles la bienvenida a esta reunión, poder saludarlos a muchos de ustedes, aunque más no sea a través de la pantalla. Quiero ser breve justamente para aprovechar el valioso tiempo de Fernando. Recién charlábamos un poquito y contextualizábamos, y le decía muy brevemente a Fernando, con mucha franqueza, aquí existe primero desde la facultad, desde la casa, desde el barrio hacia lo general, que nos vamos a encontrar primero una facultad joven con un fuerte sesgo en investigación y en composición de docentes e investigadores, como es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al punto de que incluso tenemos una reciente y flamante unidad ejecutora de múltiple dependencia. Muchos de nosotros compartimos la doble dependencia, UNCUYO y CONICET. De hecho, recién saludaba a la directora del CCT CONICET Mendoza, un núcleo importante, ¿no es cierto?, de investigadores, de los cuales muchos pertenecemos a las 9 unidades ejecutoras que dependen de ese CCT y que se distribuyen no solo en el norte, sino también en el sur de la provincia. Pero a este núcleo, fortalecido últimamente en su relación con la UNCUYO y con el gobierno provincial, se suman la particularidad de la presencia de la CONEA, la presencia en el ámbito territorial fuerte del INTA, del INTI, los proyectos y la existencia de polos científicos tecnológicos, también radicados en el sur, de proyectos, erradicar nuevos, cerca, también en Godoy Cruz, las actividades de transferencia, de innovación, e incluso la expectativa de contar próximamente con una agencia mendocina
de innovación, ciencia y tecnología. De manera tal que cuando uno junta todo esto, qué mejor que tener a uno de los protagonistas directos de lo que es la política científica a nivel nacional, como es el caso de Fernando Peirano, quien es el presidente del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Creo que es lo más oportuno, nosotros estamos convencidos del rol del Estado, ¿no es cierto?, como diseñador y ejecutor de las políticas en ciencia, y de la riqueza y de la virtuosidad entre la demanda del sector productivo y la oferta que pueda darle el sistema científico, tecnológico y universitario que integramos junto con las fuerzas productivas para lograr, ¿no es cierto?, no solamente el desarrollo productivo que hoy más que nunca en esta situación de contexto de emergencia sanitaria y económica del país se necesita, sino también en términos del desarrollo integral y de la pertinencia social de las acciones de ciencia y técnica. De manera que tener una idea de la perspectiva y de la agenda federal en ciencia y técnica de la mano de Fernando creo que es ideal. No quiero perder más tiempo para aprovecharlo a él. Fernando, quiero agradecerte públicamente haber dispuesto este valioso parte de tu tiempo, diríamos, para con nosotros. Lamentar que no haya podido estar Sergio, a quien te pido le transmitas especialmente mis saludos. Saludar a todas las autoridades presentes que nos acompañan, directores de unidades ejecutoras del CCT, investigadores, miembros de otros organismos de investigación, docentes, investigadores y público en general, y finalmente agradecerle al equipo de Damián, nuestra Secretaría de Relaciones Institucionales, por la organización del evento. Fernando, el público es todo tuyo y bienvenidos otra vez a la FACEN. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor, a Mario, a Damián, a Nahuel, bueno, a Lucrecia, a todos los que han trabajado para poder organizar esta reunión, que además veo nombres conocidos, bueno, simplemente por saludar a algunos de los que tengo más cerca en la pantalla, a Fernanda, que ahí la estoy viendo. Bueno, la verdad que con muchos ya nos conocemos, hemos intercambiado muchas veces, sobre todo los deseos y la proyección del rol que tiene que cumplir la ciencia y la tecnología para que nuestro país pueda desarrollarse. Y bueno, nada, quería hoy contar un poco de manera ordenada, quizás, noticias que ya les han llegado, que ustedes mismos han sido protagonistas, porque Mendoza ha estado muy activa en estos últimos meses, sobre cómo la ciencia y la tecnología se ha podido enfrentar y colaborar en esta lucha que estamos dando frente a la pandemia, una pandemia tan dura, como el ministro Salvarezza, ¿no?, al haber puesto de nuevo de pie al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, también ha marcado lineamientos muy claros de esta recuperación, un giro de 180 grados en las políticas del sector, y cómo, si bien todavía nos falta un camino muy largo por recorrer, ya las primeras señales de Roberto son muy claras hacia dónde quiere ir, y en su persona la expresión del gobierno en su conjunto, del presidente, de la vicepresidenta, etc. Así que yo lo que voy a intentar, un poco para motivar la charla, es compartirles un PowerPoint que traje sobre qué hicimos frente a la pandemia desde la agencia, y después lo más interesante quizás es abrir al diálogo, charlar algún rato sobre los temas que les interesa, que les preocupa, las dudas que podamos resolver en cuanto a la operatoria de la agencia. Así que bienvenida esa segunda parte, y que creo que posiblemente la más sustancial de la reunión. Así que, si no les parece mal, voy a compartir pantalla, a ver si va bien, me avisan. Simplemente, perdón, Fernando, a los fines organizativos, todos y todas aquellas que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, por supuesto lo pueden dejar en el chat, y hacia el final de la intervención del presidente hacemos lectura de las preguntas y él puede orientar un poco lo que pretende responder al respecto. Bueno, si salió todo bien, se tendrían que estar viendo la pantalla, ahí está, bueno, muy bien.
Bueno, voy a intentar en un tiempo prudencial de 20, 25 minutos a lo sumo, hacer un recorrido de qué pasó en estos meses, en este año tan particular, único, una crisis muy profunda, ¿no? Que no golpea solo a la Argentina, golpea al mundo, pero ha dejado al descubierto, sin duda, las debilidades, ha dejado al descubierto que si bien la pandemia es por definición un problema global, cada uno lo ha buscado atender desde su propia espacio, cada país ha buscado un camino para enfrentar esta situación, y la conclusión central de eso es la confirmación que los países que tienen un mejor sistema de ciencia y tecnología tienen un plus, tienen mejores condiciones para enfrentar esta situación. Nosotros somos uno de los países que en América Latina tenemos de los mejores sistemas, y la verdad el aporte de las investigadoras y de los investigadores ha sido clave, en muchos casos generando resultados que los vamos a repasar, en otros permitiendo tener un canal de información de alta calidad, oportuna, a tiempo, en un momento donde reina la confusión. Reina la confusión porque estamos enfrentando algo que por escala, que por profundidad, no habíamos enfrentado antes en las últimas décadas, sin duda, y las pandemias que hubo anteriores fueron en otro mundo, literalmente. Así que bueno, esto sin duda va a tener consecuencias en lo inmediato, porque todos entramos a la pandemia el mismo día, cuando en China se identifica esta situación, en Argentina a partir del 20 de marzo, además, entramos en un estado de emergencia, y lo que está claro es que no vamos a salir todos el mismo día. Algunos ya se han visto obligados a salir de la cuarentena, se han visto obligados a convivir con la pandemia de una manera muy cruel y directa, porque sus condiciones no les impedía poder estar a resguardo, y otros vamos a ir saliendo de a poco, pero eso es un desafío social porque, como digo, la figura es entramos todos al mismo tiempo, vamos a salir todos en un gris, en una transición, y la verdad que esto va a acentuar las desigualdades en un país y en un continente ya muy desigual, y también va a cambiar seguramente algunos equilibrios. El equilibrio entre lo nacional y lo global seguramente se va a reescribir después de esto, el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, cuál es el peso de los bienes públicos, la importancia de la salud, la importancia de los sistemas de educación, de los sistemas científicos tecnológicos, y también la tercera dimensión que me parece que se va a reescribir es la relación entre mercado y Estado, ¿no? Donde tenemos lo nacional y lo global, lo individual y lo colectivo, el mercado y el Estado, como fórmulas por el cual las sociedades construyen su presente y proyectan su futuro. Y bueno, estos son terrenos donde, cuando digo que se va a reescribir, no anticipo cómo va a ser la resolución de estos equilibrios, sino que digo simplemente que están en disputa, que van a depender mucho de lo que hagamos nosotros, de lo que hagamos como ciudadanos, de lo que hagamos como votantes, de lo que hagamos como también miembros de la comunidad de ciencia y tecnología de la universidad, porque viene un tiempo sin duda de revisión, un tiempo de repensar muchas cosas, de redefinición, y la verdad que creo que tenemos que trabajar mucho en hacerlo de la mejor manera. Quizás a nosotros nos toca una tarea central, que es redefinir la legitimidad de la ciencia y la tecnología en el contexto social, ¿no? En el contexto de las decisiones de la política, en el contexto de las decisiones de los presupuestos, quizás como parte de, entre comillas, de cierta dirigencia de la ciencia y la tecnología, por el rol que me toca hoy ocupar, tenemos que imaginar que en los próximos años se va a escribir posiblemente el lugar donde la ciencia y la tecnología va a tener
en las sociedades futuras. Y bueno, ojalá que lo podamos hacer de la mejor manera, y mucho de lo que estamos haciendo en este año va a definir el margen y las herramientas para poder cumplir con esa tarea. Así que bueno, con este marco mucho más general, les quiero contar el camino recorrido, que lo veamos juntos, y este camino empieza sin duda en el punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión? Bueno, es en diciembre del año pasado, o ahora hace un año, con las elecciones. Yo creo que el cambio de gobierno, el cambio de orientación política, marcó sobre todo en ciencia y tecnología un giro, como decía, un giro de 180 grados. En alguna medida nos dio la posibilidad de reescribir el contrato social entre el gobierno y los investigadores. No voy a profundizar mucho en esto, creo que es bastante generalizado, incluso para quienes forman parte de partidos que han gobernado junto con Macri, ¿no? Del radicalismo, incluso del PRO, que hacen una evaluación negativa de lo que fueron los últimos 4 años, y es una evaluación que no puede omitir el recorte del 40% en el presupuesto. Lo que hacíamos con 100 en el 2015 lo teníamos que terminar haciendo con 60 en el 2019. No puedo omitir los problemas institucionales que hubo, incluso con la designación de autoridades elegidas por el voto, y sobre todo, y lo más interesante o lo más preocupante, no puedo omitir que hubo un destrato y una desatención hacia el rol que cumple los investigadores, ellos y ellas. Hubo una confrontación en muchos momentos y una postura sobre el pensamiento crítico, que es lo que se pudo revisar y movilizar a partir de las elecciones y el nuevo gobierno. No digo que sea perfecto, no lo quiero plantear en esos términos, sí lo quiero plantear en una chance, y cómo las políticas públicas generales, por ejemplo, esta invitación a cuidar a los argentinos como fórmula para enfrentar la pandemia, le abrieron las puertas a la ciencia y la tecnología a hacer su aporte, porque ahí comienza la historia, y es confiar en los científicos, confiar en el criterio de la ciencia, y confiar en los aportes que podían venir de la ciencia. Y ahí a mí me parece que se reescribe un poco el contrato social, que es algo sobre lo cual tenemos que trabajar todos nosotros, porque es muy importante esa relación con el gobierno, con la política que podamos construir, porque va a ser la base en definitiva de la política de Estado. Cuando queremos una política de Estado en ciencia y tecnología, queremos discutir un presupuesto plurianual o otras instituciones, como escuchaba, una agencia provincial, la verdad que las políticas de Estado no nacen de las leyes, de los reglamentos, de nuestra voluntad o deseos, nacen de ese contrato que se pueda escribir con otros sectores del gobierno, con otros sectores del poder en Argentina, con otros actores sociales que quizás no tienen tanto poder, pero expresan a gran parte de nuestra sociedad. Así que, bueno, eso cambió. En la agencia en particular estaba desfinanciado, lo saben, lo sufrieron. Yo hablo en primera persona, pues soy investigador desde el 2004 que tengo de manera continua PICTs, así que lo que hice fue dar vuelta el mostrador y pasar a atender del otro lado, y así que estábamos muy atrasados con eso. No es para menos, de 28 líneas existentes, solo 3 estaban activas a diciembre, y los compromisos presupuestarios excedían el presupuesto de todo este año. Hemos además reforzado el 25% a los proyectos de investigación y el 50% a las becas, y ahí contarles que un poco esta historia de lo que pudimos hacer en la pandemia empezó un poquito antes, cuando fue esa puesta en marcha de la agencia con la reestructuración de la cartera, la mejora de las adjudicaciones, la jerarquización institucional, que cambió la denominación a Agencia de I+D+I, y los nuevos valores que le hemos sumado a la gestión y a la institución,
como es la mirada de género, la perspectiva de género. Saben que hay 4 pilares que hoy estamos implementando en la agencia, que se traslucen en las convocatorias, en la composición del directorio, en cómo estamos organizando la información, y la sintonía federal, ¿no? Nosotros hoy sabemos que ser nacional es ser federal, y hoy también con la posibilidad que nos da lo digital de poder estar en cada rincón del país, como puedo estar hoy con ustedes en esta reunión mayoritariamente en Mendoza. Estamos trabajando muy fuerte en Agencia Digital, que es el proyecto de renovación de software. Ustedes saben que la agencia tiene hoy operativos 4 sistemas que no son interoperables, entonces estamos transformando esto. Agencia Abierta, que es una instancia de diálogo permanente con los distintos actores que conforman el sistema. Tengan presente que la agencia trabaja con proyectos, con 7.800 proyectos, gran parte son PICTs. Esos PICTs nos llevan a estar conectados, nos llevan a asistir a 25.000 investigadores de este país. Es un número muy grande. En el tema empresas estamos de alguna u otra manera vinculados con 5.000 pymes. En el tema de emprendedores tenemos más de 200 empresas de base tecnológica puestas en marcha, y en el tema de instituciones trabajamos con más de 100 instituciones sectoriales o regionales. Así que Agencia Abierta es una instancia para hablar con cada uno. Hemos mejorado las líneas de comunicación con Agencia Escucha y hemos revalorizado lo que es el trabajo de investigación y formulación de políticas en el Estado con la red ISPA, donde logramos una alianza entre el CIECTIC, el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, y el Observatorio de Empleo como núcleo inicial, y hoy se están sumando otros institutos de investigación, porque dentro del Estado también hay investigación, se recompilan estadísticas, se hacen análisis, se evalúan políticas, y nos parecía interesante que todo eso tenga un relieve dentro del Estado, un lugar de encuentro, compartir resultados y metodologías. En el plano, ya yendo a lo central, a qué hicimos frente al COVID, ustedes saben que la iniciativa del ministro de Salvarezza de conformar la unidad coronavirus como un recurso para coordinar acciones entre el MinSID, el CONICET y la agencia. La verdad es una fórmula que resultó muy buena. Hoy la estamos reeditando con Ciencia y Tecnología contra el Hambre, esta convocatoria que se presentó en el día de ayer, que va a permitir financiar proyectos de desarrollo tecnológico, proyectos de investigación que puedan atender la problemática del hambre en distintos puntos focales que bueno, se pueden encontrar en las páginas web. Pero sin duda cuando hay coordinación y cuando nos proponemos justamente buscar a través de estas acciones amplificar el impacto que tiene el Estado en sus acciones, me parece que los fondos rinden mucho más y tienen otro alcance. Y la verdad que en eso trabajamos. A la agencia le tocó en esa unidad coronavirus, entre otras cosas, identificar de esos 4.700 proyectos cuáles eran los más relevantes, y encontramos los kits rápidos de diagnóstico, como los proyectos más inmediatos, los apoyamos de forma rápida para que puedan recalibrar su trabajo, su tecnología hacia el coronavirus. Esto vamos a volver sobre este punto. Saben que es muy importante destacar que estos trabajos empezaron hace 10 años atrás, nada se inventó específicamente para el COVID, empezaron una década antes y en febrero estaban trabajando sobre el dengue, con lo cual habla también de un rasgo de un sistema de ciencia y tecnología que permanentemente está generando capacidades, y eso es muy importante para esa capacidad de respuesta. Bueno, la agencia la conocen muy bien. Básicamente es un sistema de incentivos que se organiza por convocatorias que tienen como rasgo lo competitivo de las propuestas para su elección,
hicimos una convocatoria especial y muy rápido, el 27 de marzo ya estaba la convocatoria abierta, a fines de abril se había terminado de evaluar, y esta convocatoria nos permitió acelerar proyectos en marcha o reorientarlos, y vamos a hablar sobre eso, lo mismo que con la Fundación Bungibor y otros privados han confiado en el criterio de la agencia para canalizar también aportes y ayudas. Y acá tenemos las 84 iniciativas. Ustedes saben que hemos recibido más de 904 postulaciones, un montón por lo breve del tiempo, por la situación. Mientras hacíamos esto, nos estábamos transformando todos en organizaciones analógicas, pasando a ser digitales. Bueno, mientras ocurría todo esto, llegaron 904 postulaciones a mediados de abril. Nos quedamos con 84, una tasa muy reducida, hablando de la exigencia con que seleccionamos. Y la verdad que pedimos específicamente que sean aportes en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, monitoreo. No era para proyectos nuevos, eran para actores conocidos en el sistema, que tengan algún tipo de apoyo institucional. Esto nos permitió acortar los plazos, no evaluar a quién se postulaba, sino evaluar qué idea traía. Y estas cosas forman parte de este enfoque que denominamos problema-solución, construir el problema, orientar la solución, que nos parece que es una versión local de esta idea de ciencia por misiones que hoy en Europa y en Estados Unidos gana de nuevo protagonismo, de la mano en especial de Mariana Mazzucato. Hemos sido muy exigentes, no solo con la calidad, sino con los plazos, lo saben muy bien. Hemos buscado soluciones a menos de un año, hemos en algunos casos premiado a quien ofrecía cosas a 60 días y lo han logrado hacer. Los kits es un ejemplo, pero nosotros lo asumimos esto como tiros al blanco y en muchos casos acertamos. Hoy esta cartera de 84 proyectos tiene iniciativas muy destacadas que cubren la prensa nacional, la prensa internacional, que están ya siendo herramientas que apoyan hoy al sistema de salud argentino. Y ahí vemos cómo es posible trabajar con un ciclo corto de evaluación y adjudicación, y cómo fue posible introducir una novedad que me parece que tiene aspectos muy positivos, como es un diálogo técnico cada 2 meses con estos 84 proyectos, para no solo hacer un seguimiento y una evaluación administrativa contable. Lo que hacemos es que pares evaluadores hablen con quienes están llevando adelante el proyecto y sea la forma de introducir en esa acción de promoción las novedades científicas que están ocurriendo día a día. Es un aluvión de novedades científicas asociadas al COVID, y esto hace que algunas de estas iniciativas, de estas 84 iniciativas, pierdan peso frente a otras, porque los avances y el conocimiento marcan que eso ya no tiene tanta relevancia, entonces hay que reconvertirlo hacia capacidades de más largo plazo, siempre hay un aprendizaje, pero en otros casos nos muestra que tiene un potencial enorme y que no podemos dejar que esa iniciativa se quede a mitad del río, porque le falta un poco de presupuesto, porque no tiene una vinculación, porque hay una regulación que lo frena. Entonces nos permite ser mucho más activos en el acompañamiento y seguir contribuyendo con esa línea, incluso después de firmado el contrato y la adjudicación. Y ahí tenemos un poco algunos de los casos destacados. También, no sé si está Walter Manucha por acá, puede estar acompañándonos con su trabajo con la vitamina D, quizás otros de su equipo están acá, que es otro de los proyectos destacados y que es de Mendoza. Y bueno, ahí tenemos los kits, tenemos el suero hiperinmune basado en equinos, los barbijos inteligentes con estas telas diseñadas desde investigadores del CONICET, fabricado en La Matanza y en algunos casos se está exportando a Europa. Los respiradores que nos permitieron multiplicar las terapias intensivas en tan poco tiempo, 2,5 veces más camas de terapia que al principio de marzo.
y respiradores que hablan y dan cuenta de una historia que tenemos que subrayar, una historia que habla de campeones invisibles, que los tenemos en Argentina, como este caso de la empresa Tecmen cordobesa, exportadora de equipamiento médico, que exporta a Alemania y Estados Unidos, que pudo intensificar su proceso productivo para abastecer de respiradores que van a las terapias, una empresa que se construyó con apoyos de la agencia. En 2011, la agencia le dio un apoyo para el diseño de la bomba de oxígeno, componente central de un respirador, y en 2017 le dio un apoyo para el software, que es el software que dialoga con los signos vitales del paciente. Muchos respiradores que se multiplicaron durante estos últimos meses son respiradores mecánicos que cumplen la función de ventilar, pero no dialogan con los signos vitales del paciente, y eso hacen que sean un equipamiento poco sofisticado. Estos son de los más sofisticados, y cuando se le dio este apoyo en 2011, 2017, nadie imaginaba que esto podía ocurrir, que este año 2020 podía ser real, no una distopía, sino algo concreto, y la agencia estuvo ahí presente, y la agencia, que es un órgano financiador, cumple un rol financiador que no cumple otro. Alguien dirá, es un banco. No, no es un banco, porque un banco comercial no hace esto. Un banco comercial no apoya en 2011 y 2017 a una empresa que es la concentración de capacidades que el país necesita en un momento así, que habla de nuestra soberanía sanitaria. Y la agencia también acompañó otro proyecto, que es el de esta empresa mendocina que se creó específicamente en este contexto, entre emprendedores de la provincia y el gobierno provincial, y aprovecha todo el potencial que tiene la electrónica y el Internet de las cosas. Esta empresa generó ese dispositivo, que es un sensor de temperatura, que permite adicionarse a las cámaras de seguridad, a las cámaras institucionales, y que brinda el censo de cualquier persona que cruce por esa cámara, el censo de la temperatura, un elemento central en cualquier protocolo hoy de bioseguridad. Esto habla en conjunto de las virtudes que tiene nuestro sistema de ciencia y tecnología, de las virtudes que vienen de las biociencias, que vienen de las biotecnologías, que llegan desde los nuevos materiales, desde las nuevas ingenierías, y también desde el software y la inteligencia artificial, que han permitido también generar la aplicación cuidado. La verdad, estamos orgullosos de los investigadores, de las investigadoras, estamos contentos también porque la agencia recuperó un rol que había perdido, de ser puente entre todas estas capacidades latentes que están en los laboratorios, que están en las universidades, pero necesitan un puente para convertirse en soluciones efectivas, hoy a la par, acompañando al sistema de salud, pero podría ser en otros temas, y es lo que tenemos que construir. Cómo este puente es un puente hacia soluciones efectivas en materia social y económica, que nos ayuden no solo a recuperarnos de este golpe, ir mucho más allá y también transformarnos. Este es un poco lo que va a quedar, lo memorable de este año, sobre lo cual tenemos que trabajar en comunidad de ciencia y tecnología, sobre lo cual tenemos que avanzar en institucionalizarlo y que sea un nuevo norte para las políticas. Pongo el iceberg porque es una figura que conocemos y que expresa eso. Hablé de 5 casos, pero son la punta del iceberg. Hay muchas capacidades en nuestro sistema que quizás hoy no se expresaron porque no estaban vinculadas con la salud, pero tenemos que replicar esta historia en otros terrenos, saber que la ciencia necesita un financiamiento y un apoyo rutinario, previsible, que es una manera particular el apoyo a la ciencia, pero el apoyo a la tecnología es otra forma de trabajo que tiene que soportar a veces los avances y los retrocesos.
y que también nos hemos quedado con otras cosas, ¿no? Hemos abierto la puerta a las ciencias sociales, no como un premio consuelo, sino todo lo contrario, sabiendo la importancia que van a tener en la pandemia y en la pospandemia. En la pospandemia creo que un protagonismo aún mayor, porque van a permitir tener una buena lectura del escenario, como decía, un escenario de reescritura y de disputa, un escenario donde la geopolítica va a estar muy presente, un escenario donde hay nuevos actores. Cada crisis en Argentina hace parir un nuevo actor social. Alguna crisis del principio de los 2000 nos dio a los movimientos sociales y los piqueteros. Esta crisis, con sus desigualdades, seguramente va a generar nuevos emergentes. Hay nuevos valores en la sociedad, tenemos que repensar nuestro modelo productivo, un modelo mucho más verde, con perspectiva sin duda federal, con perspectiva de género. Bueno, las ciencias sociales son una ventaja. Tener esta comunidad, como la que se expresó cuando hicimos esta convocatoria que ya hemos terminado de evaluar, donde movilizó a 6.700 investigadores, donde se organizaron en 800 nodos, presentaron 90 propuestas de redes, porque fue una convocatoria hecha junto con el Ministerio, con el CODESOC, con la SPU, una convocatoria de proyectos en red con equilibrio federal, de género, impulso a nuevos investigadores, una convocatoria que puso un premio para quien estaba dispuesto a abrir su base de datos, para que las ciencias sociales también trabajen con datos, porque si no parece que son meramente apreciativas y no trabajan con datos duros, y si esos datos duros quedan y podemos armar un primer ensayo de una experiencia tipo HitLab en Argentina, donde tengamos las rutinas de los procesamientos, las bases de datos, los preprinters, podemos generar un reservorio que sea el puntapié inicial, un escalón mucho más alto para nuevas investigaciones. En eso estamos, lo hemos podido hacer con esta excusa, entre comillas, de esta convocatoria que va a apoyar a 17, 18 proyectos en ciencias sociales y que van a iluminar, si nos sale bien, las políticas públicas de la pospandemia. También hemos trabajado para que todos los resultados de la investigación, los nuevos dispositivos, las nuevas herramientas, se transformen en empresas de base científico-tecnológica, que generen empleo y sobre todo exportaciones. Y lo estamos haciendo y va muy bien. Hemos hecho un llamado, tenemos 37 propuestas de nuevas empresas de base tecnológica, estamos trabajando con Cancillería. Este viernes vamos a estar acompañando a los kits, a los barbijos, a otros resultados de investigación, a un taller con Ecuador. En los próximos 10 días tenemos distintas rondas organizadas por las embajadas argentinas en el resto de América Latina, y vamos a estar llevando ahí soluciones para estas 4D, que son los sectores más calientes, las demandas más fuertes que hoy hay, que es la demanda por soluciones en materia de diagnóstico, de dispositivos de protección personal, de distanciamiento físico que no se convierta en un distanciamiento social, de la transformación que está imponiendo lo digital, ¿no? Lo digital en el ámbito del e-commerce, no hay duda, del trabajo, del entretenimiento y de la educación, que seguramente nos involucra a todos. Bueno, cómo Argentina tiene no solo un uso de estas herramientas, sino es un productor reconocido y quizás sentamos las bases de un nuevo sector industrial. Yo creo que en Mendoza hay mucho de esto, la conozco de antes en su vocación y protagonismo de lo digital, de la industria del entretenimiento, del software, de los videojuegos, todo lo que tiene que ver con salud sin duda y con las ciencias sociales también. Así que seguramente ahora vamos a poder charlar. Y voy terminando con esto, después abro a preguntas, un poco cuál es la brújula. Alguien dirá, y charlamos mucho, ¿no es cierto? Bueno, qué sorpresa las que les tocó con la pandemia para hacer gestión. La verdad que había hecho gestión en el 2011 y 2015, era todo mucho más ordenado y más fácil, pero al mismo tiempo
no perdimos la brújula, porque teníamos claro para dónde queríamos ir y pudimos reexpresar esas ideas en este contexto del COVID. Creo que la agencia tiene que seguir su camino por pensar esto de las misiones y nuevos instrumentos. Estamos trabajando fuerte para las compras públicas de innovación. Sé que Mendoza también está en diálogo con esto, que hay iniciativas legislativas. No nos alcanza solo con los subsidios de investigación o los créditos blandos. Tenemos que tener más herramientas y usar el potencial del Estado para promover innovación, ciencia y tecnología es central. Esas compras públicas en salud, qué bien nos hubiese venido. Ustedes saben que a veces hay que comprar cosas que no existen. Hoy estamos comprando una vacuna que no existe todavía, no está aprobada por las regulaciones, y no hay forma, los funcionarios se la ven muy difícil para cómo iniciar un proceso de compra, porque el Estado compra lo que está en góndola, no construye la góndola desde sus compras públicas, y tenemos que tener esta herramienta. Tenemos que tener crédito fiscal para las empresas, es algo que está en el menú de todo país, y otros instrumentos que estamos diseñando para ampliar el menú. Tenemos que ir hacia los conceptos de ciencia abierta, bases de datos para investigación, ampliar a las EBT. Hoy el concepto de promoción lo entendemos de una manera mucho más amplia, entendemos como una promoción que empieza mucho antes de las convocatorias y el diseño de estas acciones, y va mucho más allá de la firma de los contratos. Empieza creando los actores, y es muy importante porque al desarrollo de Argentina le faltan actores, le faltan más empresas innovadoras, más centros tecnológicos, más equipos de investigación, y mucho más allá, porque hay que acompañar los proyectos para superar otras vallas que no solo son la falta de recursos, sino son las vallas de la regulación. Hoy realmente no se puede hablar de innovación si no hablamos de regulación, y superar la valla del ANMAT, del SENASA, de las exportaciones, el acceso a otros mercados, es muy importante y a veces más importante que el propio financiamiento. Hoy sabemos que tenemos que repensar el FONTAR, pensar en un FONTAR 4.0, en ser más digitales, como decía al comienzo, nos permite ser más federales y estamos contentos con eso. Con muchas agencias provinciales estamos hablando de fondos cofinanciados, de iniciativas, de programas de promoción provinciales, donde la provincia pone un peso y la nación pone otro, y armamos una agenda de trabajo donde el conocimiento situado pasa a ser la guía. Y para mí es muy importante en términos del impacto poder tener la pertinencia como criterio de evaluación. Y estamos trabajando con un Estado que queremos que sea mucho más transversal en su agenda científica y tecnológica. Realmente no vamos a transformar el país y el desarrollo solo desde la agencia o desde el MinSIT. Tenemos que comprometer a otros ministerios, al de vivienda, al de salud, al de ambiente, a la política de comercio exterior, a desarrollo productivo. Creo que está bien que tenemos ministros que así lo entienden, hemos podido hacer esto. Salvareza definió claramente como un eje de su trabajo la vinculación horizontal con otros ministerios y la construcción de agendas en conjunto, y me parece que eso nos potencia y está muy bien, y la agencia está siguiendo ese camino. Y cierro con esto, y ahora sí, pensar que el desarrollo de Argentina tiene que sacar provecho de 3 piezas de un rompecabezas que está por armarse y que hoy en la pospandemia es más importante que nunca. No podemos vivir de los recursos naturales. Somos un país que está bien, que tiene recursos naturales y es bueno, pero no podemos explotarlos y vivir de sus rentas. Mendoza ha debatido mucho esto y está buscando una fórmula para congeniar desarrollo con cuidado del medio ambiente y cómo trabajar con los recursos naturales. Pero no creo que sea la locomotora de nuestro país. Como tampoco lo es la industria por sí solo, el agro, los servicios. La industria argentina, por ejemplo, por tomar un sector, el automotriz, cuanto más produce, más déficit externo genera, señal de una transformación imprescindible. Y tenemos que ir por ahí. Por lo tanto, la industria tampoco es la locomotora que podemos apostar por nuestro desarrollo. Y tampoco lo es la ciencia y la tecnología. Tenemos una muy buena base
de conocimiento, pero por sí solo es pedirnos demasiado. La verdad que no se puede solucionar los obstáculos y las deudas que tiene Argentina, las pesadas mochilas, sobre todo con otros argentinos, desde la ciencia y la tecnología. Yo creo que la apuesta tiene que ser por la combinación de estos elementos. ¿Qué proyectos, qué iniciativas, qué instituciones podemos construir para que recursos naturales, producción y conocimiento se combinen? Y creo que cuando uno ve lo que la agenda en salud, en alimentos, cómo pasar de proteínas verdes a rojas y de rojas a alimentos funcionales, cómo transformamos el sistema productivo hacia un sistema mucho más verde, la agenda en la transición energética, pasar del petróleo y del gas a tener otros recursos como la eólica, solar, geotermia, el hidrógeno, o la transformación digital, son agendas donde esta combinación de elementos es factible, es posible, tenemos casos, tenemos resultados y los tenemos que multiplicar. Bueno, dejo acá porque prometí un tiempo que no cumplí, pido 1000 disculpas. A esta hora uno a veces lo hace un poco más coloquial y lo repasa también mentalmente y me extendí en el tiempo, pero creo que el mensaje estaba y tengo toda la predisposición para charlar el tiempo que sea necesario ahora sobre estas ideas o las inquietudes que ustedes tengan. Espero haber sido claro y espero que nos sintamos un poquito orgullosos de lo que pudo hacer el sistema científico y tecnológico cuando los argentinos más lo necesitaban. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu intervención, por estas orientaciones que nos has compartido con nosotros acerca de la mirada respecto a la agencia, lo realizado y las tareas a realizar también. Les proponemos entonces lo mismo que dijimos al comienzo, que puedan en el chat compartir algunas preguntas. Ya algunas durante tu intervención, Fernando, aparecieron, así que ahora vamos a dar lecturas a las mismas. Y por otro lado, si alguien también quiere tomar la palabra, porque por ahí la pregunta a lo mejor es un poco larga o necesita alguna explicación, por supuesto lo ponen en el chat y vamos armando una lista de oradores. En tal sentido, entonces, Fernando, comienzo con la primera pregunta que dejaban en el chat mientras estabas conversando. Un investigador de la facultad y también del CONICET Mendoza, Diego Vázquez, él se pregunta o te preguntaba si es posible que la agencia cree un programa de financiamiento destinado específicamente a la investigación de síntesis, es decir, la combinación de datos, teorías y herramientas preexistentes para generar nuevo conocimiento. Él plantea que en otros países existen este tipo de programas que no hay en la Argentina, y para quienes estén interesados, interesadas, deja un link a una publicación de él al respecto. Bueno, la verdad que podríamos hacer una reunión de agencia abierta específicamente para desarrollar este punto. No lo teníamos previsto, no está en el horizonte más inmediato. Nosotros hoy lo que queremos hacer junto con Ana Franchi y con Roberto es que la agencia tenga, por un lado, un financiamiento basal, le decimos un financiamiento rutinario, previsible, que atienda a todas las disciplinas y a todas las capacidades que tiene la universidad, los institutos del CONICET y de otras organizaciones. Entonces hay un plano, una capa basal de financiamiento. Y sobre esa, sumarle otra capa, que es la de las convocatorias más focalizadas, más problema-solución, que sea una capa más orientada. Tenemos que hacer las dos cosas, porque está evidente que uno saca provecho de esto si tiene las capacidades, y por eso decía lo de los kits, ¿no? Vuelvo un segundo sobre eso. Nacen hace 10 años para intentar resolver en el agro la identificación de plagas que afectaban a las plantaciones, y era conveniente tener un método de diagnóstico de aparatología muy simple, que no sea necesario pasar por un laboratorio para sacar la duda, ¿no?, de cuál virus estaba atacando a las plantas. Y eso después se convirtió en una herramienta útil ahí donde la pobreza y la salud se entremezclan, ¿no? La enfermedad, en el Chagas, en el dengue, en la fiebre amarilla, hacia ahí fueron estos kits rápidos. Y en febrero estaban pensándose para el dengue. A ver, si nosotros no teníamos eso, hoy no tendríamos los kits y estar peleando en un club muy selecto y chiquito, que son los países que tienen capacidad de desarrollar
este test de diagnóstico. Hoy ya estamos por la tercera ola de tecnología, estamos con los test de antígenos, ya empezando a trabajar en eso, pasamos de los test serológicos a los moleculares plus, a veces en los medios sale todo muy confuso, hay gente que dice, bueno, ¿dónde están los kits? Salieron, miren, la verdad son muchos los kits que estamos haciendo, hay muchos más actores de los que se publicitan, y esto es importante. Bueno, me fui un poco por las ramas, perdón, pero la idea de esta financiamiento síntesis podría ser parte de ese financiamiento complementario al basal, del financiamiento más orientado, y podríamos hacer alguna experiencia para ver qué resulta y cómo la promoción puede justamente lograr ese objetivo que se propone en ese título de síntesis. Muy bien, perfecto, muchas gracias por la respuesta, Fernando. Preguntan también allí en el chat la directora del CCT Mendoza, la doctora Elena Bram, dice, desde el interior del país hace mucho tiempo que estamos solicitando, sin éxito hasta el momento, una convocatoria especial para mitigar las desigualdades territoriales y sociales. Lo que solicitamos es el desarrollo integral y sustentable de las tierras secas argentinas. Estas tierras secas conforman el 66% del territorio nacional y allí vive el 30% de su población, en buena parte con situaciones de vida bajo la línea de pobreza. Esta convocatoria de I+D+I puede ser un camino directo no solo para la preservación y recuperación de la degradación ambiental, sino también para la lucha contra la pobreza, el éxodo y la migración. Fernando, si querés... A ver, sí. ¿Cuál es el mecanismo institucional? Porque nosotros, además, esa capa de temas orientados, más focales, más problema-solución, van a estar enmarcados en el Plan 2030 que Diego Hurtado, el secretario Diego Hurtado, está impulsando. Nosotros vamos a tener eso como límites y caja donde movernos. Y ahí hay un mecanismo de priorización, porque quizás esto que es muy atractivo, la ciencia por misiones, el esquema problema-solución, tiene un gran desafío, es construir los problemas. Construir los problemas parece fácil, pero es algo muy difícil, es algo indelegable de la política pública, no se lo podemos pedir que lo resuelva el investigador, por ejemplo, lo tiene que resolver la política pública, es eso. Y fíjense ustedes que con el COVID funcionó muy bien, porque es brutal, es cruel, es imperativo. ¿Quién podía dudar que el problema era el COVID? Ahora, cuando salgamos del COVID en la pospandemia, nos esperan muchos problemas y vamos a tener un lío institucional bueno en definir cuál es la prioridad. Digo, a ver, problemas siempre hay y la política tiene permanentemente la inconformidad y la manta corta, no vamos a poder atender todo. Igual yo prefiero atender estos problemas y no la falta presupuestaria, que la manta no sea presupuestaria, como todavía sigue siendo, pero creo que hay señales de que no es la vocación de este gobierno administrar eso, sino resolverlo, y tener el problema de la manta corta de las prioridades o dónde ponemos primero el foco. Así que, sin duda, la propuesta es muy atractiva, muy entendible, hay que canalizarla en el marco del plan y de otras iniciativas, y la agencia es un instrumento en ese sentido, y vamos a estar alineados con lo que el ministerio vaya fijando como prioridad. Bien, perfecto, muchas gracias. Como suele suceder, cuando uno abre preguntas, por supuesto, hay diferentes escalas y miradas e intereses, así que es probable que a riesgo de ir en un ping-pong en diferentes escalas y orientaciones, vamos tratando de orientar esto. Otro de los investigadores preguntaba, Rafael Fernández, acerca del ROECIT y el servicio puerta a puerta. Dice él, permite evitar las tasas de importación de aduana para compras de equipamiento o insumos en el exterior y se aplica tanto a proyectos financiados por la agencia como para proyectos financiados por las universidades nacionales. Él te pregunta si existe algún mecanismo que permita evitar el, pone entre comillas, pago de tasas a las compras en el exterior, impuesto país y otras tasas a los pagos realizados en dólares. Sí, son dos problemas al mismo tiempo, ¿no? Los mecanismos de importación, que como suele ser la práctica en Argentina, de compras descentralizadas y por lo tanto en pequeñas escalas, realmente el servicio puerta a puerta puede ser una cosa muy interesante.
y si bien no es mi área, el ROECIT, eso está en responsabilidad de Juan Pablo Paz, sí estamos trabajando con ellos y hemos visto con mucha alegría que hoy no hay límite de peso ni de monto para usar el puerta a puerta en ciencia y tecnología. Esto se ha removido una barrera, con lo cual hoy podés traer cualquier cosa por servicio puerta a puerta, y esto agiliza mucho. Y además entiendo que se ha mejorado la operatoria. Con el impuesto país, ustedes saben que la voluntad del gobierno estuvo explícita desde el primer momento. Se ha puesto en la ley del impuesto país directamente que las operaciones vinculadas a proyectos de ciencia y tecnología no pagan el recargo que implica ese tributo, y en el aumento que ha habido por las percepciones también está excluido. Lo que tenemos que hacer es movernos hacia un territorio de formalizar e institucionalizar esas operaciones en los circuitos que correspondan. Es decir, sacarlos del ámbito personal o familiar y no utilizar la tarjeta de uno como investigador y pasar a utilizar una tarjeta institucional, que puede ser una tarjeta de crédito o una tarjeta precargada con el monto del subsidio ahí depositado. Y entonces estamos construyendo una base de datos de tarjetas que los bancos, en lugar de aplicar estas retenciones y percepciones y después devolverlas, porque están obligados por ley a devolverlas, hacen una evaluación ex ante de la situación y del medio de pago de la tarjeta y ya lo eximen directamente sin tener que sufrir ningún percance o el trámite mismo. Entonces la verdad que el sistema se está moviendo hacia ahí, nosotros lo vemos bien, ayuda a mejorar la operatoria, la fiscalización, y hay que separar las cuentas personales de las institucionales, hay que separar lo que uno hace con su tarjeta, sus compras, de lo que utiliza para el proyecto, y ojalá que combinados estos dos cuestiones le demos no solo más fondos a los investigadores, sino algo que yo me propongo muy en serio por haber estado del otro lado del mostrador, darles un poquito más de tiempo y certidumbre. Ojalá que sean avances y que todos estemos satisfechos con esto. No es fácil, pero bueno. Perfecto, en relación a eso, agrega Rafael que en todo caso en otra instancia, Fernando, te consultamos quién es el contacto para informarnos sobre estas tarjetas institucionales y podemos avanzar en tal sentido. Aparece otra pregunta allí por el chat, leo y asimismo, después de leer esta pregunta, abro a la palabra a todos aquellos que quieran tomar la palabra, por supuesto, si quieren se anotan o simplemente abren su micrófono y la abrimos. Pregunta Gastón Burlot, investigador docente de la Facultad aquí en Ciencias Exactas y Naturales y también de la universidad privada en nuestra provincia, por supuesto colaborador de nuestro equipo de gestión. Dice, se ha hablado sobre la importancia de la federalización de la ciencia como objetivo clave. ¿Nos podrías compartir qué instrumentos están pensando, diseñando para fortalecer la federalización de la política en ciencia y tecnología? Bueno, voy a hablar de lo que me toca a mí en responsabilidad, después los invito a que otro día inviten a Elisa Colombo, subsecretaria de Federalización, o al mismo ministro. La agencia, ¿qué está haciendo? Bueno, en sus órganos de decisión, hoy el directorio de la agencia tiene más miembros que no forman parte de la zona AMBA, o sea, que son del interior, que nunca. Esto en términos de la mirada, ¿no? Y después estamos trabajando en la federalización operativa. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos trabajando con las agencias provinciales, que son los pares naturales de nuestra agencia, en distintos ejercicios, en compartir, por ejemplo, la cartera de proyectos, que esas agencias provinciales se muevan y fortalezcan a los proyectos en marcha. Estamos diseñando estos fondos cofinanciados, donde ponemos un peso por cada peso que invierten ellos, y estamos empezando a transferir responsabilidades y facultades. Por ejemplo, que la convocatoria la diseñamos en conjunto, ellos hagan la evaluación, incorporen el concepto de pertinencia, después nosotros hacemos el seguimiento y los pagos, pero empieza a tener un peso lo provincial y territorial.
me parece que es un paso gradual, razonable, de ir ampliando la red de capacidades. Trabajé mucho sobre la federalización cuando estuve a cargo del Plan Argentina Innovadora 2020. La Argentina es muy desigual. Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, tienen agencias, pero hay un movimiento interesante de un segundo anillo de provincias que se están moviendo. Chaco y Salta anunciaron nuevas agencias, Río Negro, Mendoza está tras esos planes, La Pampa, y la verdad nosotros vamos a hacer una red de agencias para fortalecer institucionalmente y capacidades. Ya lo había hecho yo en la gestión antes con lo que fue el programa PAR, porque entendemos que, primero, a ver, la federalización va de muchos lados, porque el sistema de ciencia y tecnología es federal. El CONICET está en todo el país, las universidades ni hablar, son instituciones nacionales en territorios provinciales. Lo que falta es mayor articulación de los mandatos de esas instituciones, como el INTI, el INTA también, ¿no? La Comisión de Energía Atómica, cómo esas instituciones nacionales son más permeables a las demandas locales y viceversa, cómo las autoridades locales y las iniciativas locales son más transformadoras y van un poquito más lejos. A veces le faltan fondos, pero la mayoría de las veces falta articulación institucional y la mayoría de las veces lo que falta es músculo de gestión, músculo de poder tener vinculadores, de poder tener gestores, y bueno, en su momento con este programa PAR lo habíamos atendido, hemos hecho convocatorias, por ejemplo, de los de TEC en su momento, de los doctores en universidades, favoreciendo a las provincias que no son la zona núcleo. Me parece que se pueden hacer acciones afirmativas desde la promoción para ir moldeando un país distinto en la foto que hoy tenemos en términos de lo federal. Pero es un tema complejo, yo creo que hay a veces mucha más federalización de la que vemos, seguro que la federalización no puede ser resuelta por la vía de la relocalización de investigadores, que es un camino que intentamos, pero que yo hoy soy autocrítico, a veces le ponemos la mochila más pesada al que tiene menos espalda, como un joven investigador o un becario, y pretendíamos que enviarlos a zonas donde hay una densidad institucional muy baja, donde no hay presupuesto, ellos puedan elegir desde ahí, poner de pie un sistema local de ciencia y tecnología. Creo que es una estrategia que autocríticamente tenemos que revisar, pero bueno, espero un poco haber atendido tu consulta, que no es un tema donde hay una receta o yo no la tengo y donde no está lejos de estar cerrado, por el contrario, creo que es algo que estamos debatiendo fuertemente en estos días. Hablando de autocrítica, Fernando, te dimos paso directo a la palabra y bueno, teníamos una breve reseña acerca de tu formación, tus áreas de trabajo. Fue salteada, disculpas, has tenido que mencionar vos tu investigación en UBA Quilmes y tus roles de gestión. Estaban por allí, pero bueno, esto es dinámico y pasan estas cosas. Me escribía por el chat en privado nuestro decano, el doctor Néstor Scioco, quería hacer alguna pregunta. Y ahí veo una más en el chat también. Sí, decano. Sí, no, simplemente, Fernando, bueno, aparte de agradecerte otra vez, que hay un par de proyectos en tratamiento legislativo para la financiación de ciencia y técnica, y quería preguntarte cuál era la perspectiva que tienen sobre los mismos, y en todo caso, específicamente para la agencia, cambiando el ángulo, diríamos, ¿cuál es la perspectiva para ese financiamiento basal que vos decís tiene la agencia en el marco del presupuesto 2021, ¿no? En el marco de esta perspectiva de crecimiento y de resurgimiento de la financiación para con la ciencia y la tecnología? ¿Cómo lo ves? Me parece, bueno, fui parte hasta el 2015 de un gobierno que sentó la semilla de esto. De hecho, los primeros proyectos de presupuesto plurianual corresponden a esa época. Lo habíamos trabajado como un complemento del Plan Argentina Innovadora 2020. Si pensábamos a largo plazo en las acciones, teníamos que pensar a largo plazo en el financiamiento. Y bueno,
el espacio legislativo es territorio de los diputados y los senadores. Ustedes saben muy bien que ha habido ya distintos antecedentes, creo que positivos, desde el proyecto de Guado de Pedro, después el proyecto de Perotti, que logró media sanción. La verdad, sin entrar en una polémica, me llama un poco la atención que hoy el espacio político que cuando tuvo oportunidad, no solo de gobernar y que estuvo en momentos que hubo un recorte muy fuerte a la ciencia y la tecnología, sino cuando se discutió en el Congreso la iniciativa de Perotti, esa iniciativa quedó trunca porque no hubo habilitación para discutirla en diputados, porque quedó anclada en la Comisión de Hacienda que administraba en ese momento el macrismo. Bueno, hoy tenemos, quizás por suerte, entonces, iniciativa de diputados de Cambiemos, de diputados del Frente de Todos, que van en la misma dirección, que replican un poco el formato con cuestiones técnicas que los diferencian, pero el espíritu es que se necesita un presupuesto plurianual, que hay que tener una regla explícita. Yo en su momento había propuesto otras reglas, no son las que están hoy en discusión, pero a mí me parece positivo un país que discute cómo apoyar la ciencia y la tecnología de manera explícita, plurianual, auditable, y no estar discutiendo como tantas veces pasó que el Congreso se convierte en una caja de resonancia para quejarse de los recortes. Eso es otro país, ¿no? Así que bueno, en Salvarezza lo dijo, no son iniciativas del ministerio, no es un proyecto que nosotros como funcionarios diseñamos y nos parece bien que se discuta en el Congreso. En todo caso, creo que si hay algo para mejorar puede ser en lo instrumental. Me parece que puede haber distintas fórmulas. A mí me gusta mucho cómo se revalorizó el sistema universitario con los contratos programas y con la idea de la consolidación de presupuestos, ¿no? Hoy la agencia, fíjense ustedes que en estos 20 años de agencia hemos financiado un montón de laboratorios, pero esos laboratorios, una vez que se ponen en pie, llegan los equipamientos, etcétera, tenemos una buena noticia y una mala al mismo tiempo. Cómo se financia su financiamiento, su funcionamiento, el personal técnico. Bueno, estaría muy bueno que a la promoción sea una promoción con consolidación de presupuestos, al modelo contrato-programas de la SPU, y entonces poder tener un crecimiento del presupuesto, pero sabiendo muy bien hacia dónde va y teniendo fórmulas para poder promover de esa manera. Igual sobre el presupuesto 2021, yo digo lo más importante que le va a pasar a la agencia, la verdad, ustedes lo saben, el desafío de la agencia es complejo en la administración porque nosotros tenemos que convertir 5 o 6 fuentes de financiamiento, que es el Tesoro Nacional, por supuesto, pero también es el BID, el Banco Mundial, la CAF, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y la verdad que somos como una ecuación, ¿no? Una función que transforma 5 fuentes de financiamiento en proyectos que van a la ciencia y la tecnología. En el 2019 lo que pasó es que se desatendió tanto esto que perdimos el vínculo, por ejemplo, con el Banco Mundial. Hoy no tenemos un programa vigente con el Banco Mundial, porque nada, se tuvo que devolver 15 millones de dólares por la subejecución. Con el BID nunca tuvimos el horizonte tan corto. Se nos terminan los programas con el BID el año que viene y el otro, y bueno, por suerte este año nos dedicamos, además de todo lo de la pandemia, a restablecer el vínculo con nuestros financiadores, porque nosotros somos un muy buen capítulo para que la Argentina haga uso de un derecho que es obtener financiamiento de bancos donde Argentina es socio, aporta fondos todos los años al BID, al Banco Mundial, a la CAF, al BESIE, y porque aportamos fondos como una mutual, nosotros tenemos derecho a retirar fondos. Y la verdad a mí me parece que retirar los fondos para aplicarlos a ciencia y tecnología es lo mejor que podemos hacer, si no las alternativas en este país lamentablemente para financiar la fuga de capitales. Y la verdad, traigamos los dólares para hacer ciencia y tecnología. Así que nos ocupamos mucho de eso, con el BID nos fue muy bien,
estamos hablando de un proyecto grande, de un nuevo proyecto grande, no puedo dar más detalles. Con el Banco Mundial también nos fue muy bien, va a haber una noticia un poco después, la noticia con el BID va a estar antes de fin de año, y bueno, estamos con la CAF reestructurando cartera, haciendo de esto de ciencia y tecnología contra el hambre, con el BESIE hemos podido reactivar una cosa que se había aprobado en el 2015 hacerlo, los proyectos estuvieron evaluados en el 2017, 2018, que es este equipamiento mediano que está llegando a 212 laboratorios, que son más de 700 millones de pesos que activamos y que lo estamos pagando ya mismo, que es plata del BESIE. Con lo cual, la agencia tiene que ser un motor para este financiamiento internacional y lo estamos haciendo. Con lo cual, el presupuesto del Tesoro Nacional es bueno, bienvenido, y nosotros vamos por más, queremos más líneas de financiamiento a largo plazo con los organismos multilaterales. Muchas gracias, Fernando. Aparece también una consulta allí en el chat de la doctora Ofelia Goglia, docente e investigadora de aquí de nuestra casa, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y también de la Facultad de Artes y Diseño, y te comenta que aquí en la Facultad de Exactas tenemos un doctorado en Ciencia y Tecnología del interior del país, aclara que no es arancelado. Ella te pregunta puntualmente, quisiera saber si más allá de las becas doctorales, desde la agencia se prevé el desarrollo de programas de apoyo y financiamiento para el posgrado, en particular para programas de doctorados, considerando las capacidades científicas, tecnológicas que emergen de programas de doctorados como el nuestro, que fue concebido desde una mirada interdisciplinar y amplia para el desarrollo y gestión de la ciencia y la tecnología, desde al menos 7 ámbitos de abordaje diferentes. Mire, sí, nosotros para doctorado, la agencia posiblemente en la segunda mitad del año que viene pueda implementar la llegada de estudiantes de doctorado de Centroamérica, y estamos haciendo algo interesante para que, mientras la situación sanitaria no lo permite su llegada, poder activar algo de eso. Así que en breve, en los próximos breves, me refiero a los próximos meses, vamos a estar convocando a los doctorados interesados a postularse para ser contraparte de esta recepción de estudiantes centroamericanos. Además, creo que hay una deuda, tenemos también lo que se hace con las becas no PICT, que hay 850 becarios en la agencia y complementa lo que hace el CONICET como institución rectora de esto. En Argentina financiamos más los proyectos de investigación y la formación en el ámbito de proyectos de investigación que becas explícitas para hacer los doctorados, porque al no ser arancelados, lo imaginamos así. Creo que tenemos pendiente pensar cómo formamos tecnólogos, y muchas veces los tecnólogos necesitan de doctorados y necesitan de maestrías, de las dos categorías. Y ahí estamos bastante flojos, ¿no? Nos falta pensar un instrumento de promoción y de apoyo para que se armen cortes interesantes en las maestrías tecnológicas, que puedan conocerse, armar esas redes personales tan importantes y que podamos apoyar a tener mejores posgrados. Hoy creo que el mundo de la universidad es uno de los más afectados por los cambios de la pandemia y de la pospandemia. Fíjense ustedes que sistemas universitarios sin financiamiento público están en crisis. El sistema norteamericano está perdiendo muchas de sus universidades, y me parece que lo digital también nos está internacionalizando un poco de prepo. Vamos a tener que ver cómo el posgrado de Argentina, que tiene un enorme potencial, aprovecha este espacio, porque sin duda somos un país que a pesar a veces de nuestra percepción, somos un país referencia en América Latina, y creo que hoy por hoy, con lo que ha hecho la ciencia y la tecnología en la pandemia, ese lugar está más que confirmado. Digo, yo cuando hablo con Centroamérica, con el resto de América Latina, la verdad tienen mucho respeto y admiración por nuestras universidades y por nuestros investigadores, y tendríamos que convertir eso en una ventaja relativa y hacer una internacionalización con mucho protagonismo de nuestros programas
de doctorado y de maestría. Muy bien, Fernando, por allí aparece una intervención también en el chat de la magíster Lucrecia D'Agostino. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, docente también, y de nuestra casa, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Probablemente algo de lo que ella pregunta los has ido contestando en las preguntas. Ella dice: en la exposición destacaste acciones puntuales orientadas a poner a la agencia de pie y, por otro lado, lo necesario que es el apoyo a la ciencia y la tecnología, que el mismo sea sostenido y previsible. Concretamente, ella te pregunta cómo lograr reaseguros para que estas actividades no queden expuestas a las oscilaciones de las gestiones políticas. Mencionaste bastante al comienzo tu mirada sobre el asunto, y asimismo te pregunta: ¿la ley de financiamiento es condición necesaria, pero también suficiente para eso? ¿Qué otros instrumentos o acciones contribuyen a lograr ese resguardo? No, tengamos en cuenta que quizás la urgencia más importante que la definió Salvarezza, la reconoció Ana Franchi, son los sueldos. Los sueldos de los investigadores se rigen por la paritaria estatal y por las rejerarquizaciones. Eso no tiene que ver con el presupuesto que discute el Congreso, eso lo discute otro ámbito del Estado, y lo que resuelve se refleja automáticamente en un incremento en el presupuesto de la función ciencia y tecnología. Con lo cual a mí me parece que las leyes y las reglas son puntos de partida, son referencias. Lo que vaya a pasar va a pasar también mucho por la gestión, y no me quiero reiterar, mi mirada es mucho de la construcción social y de la legitimidad de estas agendas como el único reaseguro. Fíjense ustedes que acá en este país han pasado muchos gobiernos y algunos se han atrevido a pensar en arancelar la universidad, o que la universidad no sea de como la conocemos, con las características que la distinguen desde la reforma del 18. Incluso algún candidato a presidente, ¿no? En el debate último presidencial, dijo uno, decía que sobraban universidades y otro que había que arancelarla, y ese que decía que había que arancelar sacó 2% de los votos. O sea, la sociedad argentina no está ahí. La sociedad argentina está parada en otro lugar donde considera que es un valor que haya un ingreso irrestricto o un ingreso cuyas reglas no excluyan a quien tiene la voluntad y la capacidad de estudiar. Esto se ha discutido mucho en los 100 años de la reforma y hay pronunciamientos importantes. Y esto está parado ahí, la sociedad argentina, incluso de los que no van a la universidad. Y bueno, este es un parte de nuestro contrato social, es parte de las cosas interesantes de nuestro país. Y yo creo que hay que lograr transmitir parte de esto hacia la ciencia y la tecnología, y lo veo posible, lo veo cercano, lo veo que en el conflicto que atravesamos en los últimos años, cuando había gente en el playón del MinCit reclamando por los ingresos al CONICET, pasaba un camionero y con su bocina apoyaba ese reclamo. Y eso hay que hacer una lectura de eso. Quiere decir que no estamos tan lejos para que la sociedad argentina apoye y demande ciencia y tecnología mucho más implicada en la resolución de muchos otros problemas. Ese es el reaseguro. Las leyes, yo hice el plan 2020 y el plan quedó trunco, había proyectos aprobados por el Congreso satelital, de radares, etcétera, y nada de eso se pudo hacer cumplir. Obviamente que es mucho mejor que esté que no esté, pero no es nada, no es un seguro contra lo que seguramente acá quien preguntaba se refería. Bien, pidió la palabra el doctor Mario del Popolo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Mario, por favor. Gracias, Damián. Fernando, antes que nada, muchas gracias por la presentación, muy clara. Mi pregunta tiene que ver concretamente con posibles instrumentos que estén pensando o repensando ustedes en lo que tiene que ver con la relación entre agencia y el sistema de universidades nacionales. Digamos, vos mencionaste algunas líneas en particular, de las cuales incluso hiciste una especie, o mencionaste alguna especie de autocrítica, por ejemplo, programas de erradicación. Es decir, han habido una serie de instrumentos durante los años que han sido más o menos efectivos, me imagino, en distintas épocas. ¿Qué tienen pensado al respecto? Mirá, en lo inmediato, supongo que en pocos días más voy a volver, entre comillas, decíamos antes del chiste, voy a volver a Mendoza, aunque
quiero ir en serio a acompañarlos y compartir algo más que una charla. No, voy a volver porque estamos con un PICT orientado, donde entiendo que hay una alianza muy amplia de universidades, y esto lo hemos revitalizado y aprobado, y me parece que es una de las formas más claras en que la agencia se entremezcla y trabaja junto con las universidades. Los PICT orientados me parece una herramienta muy valiosa. Sin duda van a volver los consorcios, ¿no? Los consorcios del FONARSEC, que han sido muy importantes, y hemos sabido hacer en su momento los FIT-R, los FIT regionales, excluyendo del liderazgo del consorcio a las instituciones que estaban localizadas en las 6 ciudades que explican el 80% de la radicación de investigadores. O sea, hubo un apoyo decidido a que los liderazgos de esas redes y de esos consorcios estén por fuera de esa zona centro, y a mí me parece una experiencia muy positiva que deberíamos replicar como posibilidad. Obviamente esto definirá el ministerio y definirá el plan, tienen la última palabra, pero son experiencias que hemos concretado. Y me parece que ahí en toda la agenda estratégica la universidad tiene un rol importantísimo. Hemos hecho con Mendoza también todo lo que ha sido el proyecto de recuperación terciaria de petróleo, ¿no? Cómo hemos podido trabajar en tiempo atrás con el sector privado también, para poder explorar las condiciones de esos pozos petroleros considerados caducos, pero que todavía, evaluando bien su presión, la salinidad, su temperatura, podían recuperarse y se podía armar un cóctel de química adecuado para explotarlo. Me parece que son cientas las experiencias que la agencia tiene de trabajo con las universidades, los CENTEC, los centros tecnológicos, los definimos como una alianza público-privada, y por el lado público el asiento está pensado para las universidades. Ahí tenemos en Florencio Varela, de donde es Sergio de Piero, la Jaureche, participando con la UNSAM en el triángulo ahí de Alpargatas, junto con ADIMBRA, la Cámara de Empresas Metalúrgicas de Argentina, de uno de los centros tecnológicos más importantes que hay en América Latina, con una cámara semienecoica que está gestionada por 2 universidades y una cámara empresarial. La verdad que hay muchas experiencias y todas las tendríamos que replicar. La verdad nos estamos poniendo al día de a poco. De 28 líneas de trabajo había solo 3 activas en diciembre, y en el medio hemos atravesado una pandemia y lo hemos hecho cumpliendo el rol que tenía que cumplir la agencia, o por lo menos humildemente creo que ha sido un saldo positivo. Así que, Mario, cuando quieras, estamos abiertos para empezar a ver iniciativas y ver cómo le damos forma para que ese lazo importante. Piensen ustedes, además, que la agencia es la institución que llega a todos esos investigadores que no son del CONICET y que son de los sistemas de investigación de las universidades, que tendríamos que volver a discutir también cómo hacemos un buen sistema de acreditación de esa investigación que se cambió en los últimos años y dejamos atrás el programa de incentivos. Y bueno, creo que lo perdimos a Fernando, ¿no? Sí, que lo perdimos a Fernando. Bien, hay algún comentario ahí en el chat de Gabriel Fidel. Excelente tener esta mirada transversal de ciencia, tecnología, EI, que puede ser de investigación e innovación. Imagino que va por el lado de la innovación. Es ahí, con todas las cadenas de valor productivo y de servicios. En Mendoza es clave ese abordaje. Gabriel ha estado involucrado en la propuesta del proyecto de agencia, de creación de la Agencia Provincial de Innovación. Doble I, aclara ahí en el chat. Perfecto, Gabriel. Hemos perdido la conexión con Fernando. Si les parece, lo perdimos del todo. Podemos esperar un segundito a ver si intenta reconectarse, como para ir a... Ahí viene de nuevo, sí, ahí está tratando de reconectarse.
Si les parece, alguien quiere tomar la palabra, nadie más la ha pedido en el chat, así que lo podemos dejar abierto para que la tomen directamente, o si no, si lo prefieren, lo pueden escribir en el chat. Sí, Elena, por ahí veo tu mano arriba, así que Sí, en cuanto vuelva... Ahí viene Fernando de nuevo, Elena, así que te está escuchando. No, sí, les comparto que acá en Buenos Aires estamos en este momento con un apagón grande en todo el barrio, así que al quedarme sin luz se me apagó el módem y la notebook no puede conectarse, así que me reconecté por el teléfono. Así que bueno, si les parece, para no hacerlo incómodo, porque no puedo prender la cámara, está difícil, nos despedimos y nos encontramos cuando les parezca para seguir conversando. Dejo a Damián que conduzca a ver cómo quiere hacer el cierre. Sí, por supuesto, Fernando, más que entendible la situación. Aprovechar este momento en primer lugar para agradecer a todas y todos los docentes, investigadores, funcionarios que se han acercado. Hay funcionarios también del gobierno provincial, del CONICET, gente de INTA nos acompañó. Por supuesto, agradecer la presencia de todos y cada uno. Agradecer fundamentalmente el trabajo también de Lucrecia de Agostino y Manuel Cuervo, que hicieron posible la presencia de Fernando. Desde ya, por supuesto, el agradecimiento muy especial a Sergio de Piero, que fue quien pudo concretar tu venida, Fernando, y me tomo el atrevimiento de darle la palabra al decano por si quiere hacer un pequeño cierre, y agradecerte en lo personal, Fernando, también por la iniciativa. Sí, muy brevemente, Fernando, que ha tenido esta emergencia, brevemente para liberarlo, agradecerte la deferencia. Sabemos que próximamente vas a, entre comillas, visitar otra vez Mendoza a propósito de actividades de jornadas de investigación en el marco de la UNCUYO, así que bueno, esperando que próximamente o lo antes posible, no sé, en las condiciones que estamos alguna vez podamos replicar esto en forma presencial. Finalmente, a todos quienes nos están acompañando, reiterarles el agradecimiento por este tiempo, por el interés por la ciencia y la técnica, y desearles lo mejor en esta época difícil, y poder cuanto antes recibirlos para hablar de ciencia y técnica en el ámbito físico, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fernando, tenés la palabra si querés cerrar. No, sí, simplemente agradecerles, la verdad que armaron un espacio muy interesante, me dejaron compartir muchas de las cosas que se están haciendo, que como decía, quizás puntualmente las sabían, pero es bueno a veces también tener una mirada más integral y que les podamos contar un poco hacia dónde queremos ir, porque realmente nosotros nos sentimos parte de una única comunidad científica y tecnológica que en Argentina está cada vez más madura en su reflexión, en su orientación, y lo que intentamos hacer es que este sea el turno para dar un salto estructural y una transformación importante en esta materia. Y bueno, me ha pasado de todo, como a todos se nos ha cortado 1000 veces internet en medio de una exposición, nunca me había pasado ese corte la luz, así que bueno, termino así como la radio, despidiéndome, pero la verdad que generaron un ámbito muy atractivo y cuando quieran lo volvemos a repetir, ya para discutir cuestiones más puntuales. Como decía, hoy ser más digitales nos permite ser más federales y estamos muy contentos de eso, y la verdad que podemos estar atendiendo consultas o contando novedades cuando ustedes lo crean conveniente. Gracias. Muy bien. Renovado agradecimiento para vos entonces, Fernando, muchas gracias. Repetimos el agradecimiento a todas y todos, y seguramente nos encontraremos en otra instancia virtual para seguir pensando y reflexionando en torno a la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Un abrazo virtual para todo el mundo, que terminen bien el día. Adiós, adiós, y cuídense todos. Chao. Chao, un gusto verlos. Chao, hasta luego. Saludos. Chao, buenísimo, muchas gracias. Chao, Rafa. Adiós, hasta luego. Chao. Adiós, adiós, muchas gracias. Adiós, Néstor, Dami, Mario, Adiós, chao. adiós. Chao, Ofe, un abrazo enorme. Chao, Ofe. Gracias al equipo, y a todos. Chao. Chao, nos vemos.
Chao, Chao, José, José. muchas gracias por el apoyo. Gracias.